esta charla, bueno, la he dado en algunos sitios, le cambio un poco el nombre porque he añadido alguna cosita. Entonces la he llamado Rompiendo ese estilo de Las Vegas. Yo, como han dicho, me llamo José Selvi, llevo como 11 años, casi 12 o 12 años o cosas así, trabajando en el mundillo de la seguridad. Casi toda mi carrera profesional he estado en consultoras, haciendo penetration testing, rompiendo cosas. Ahora llevo 3 meses trabajando en una empresa que se llama Flywire y estoy haciendo completamente lo contrario. Estoy intentando evitar de que nos rompan las cosas, pero sigo rompiendo cosas en la intimidad, como decía aquel. ¿Vale? Y bueno, ahí tenéis mi Twitter y mi blog en el que escribo alguna vez, menos de lo que quisiera. Y esta charla, cuando la di por primera vez, esta charla cuando la di por primera vez, trabajaba por una empresa británica, una consultora llamada NCC Group, que cuando la di por segunda vez ya no trabajaba en esta empresa, pero me pareció lo justo, pues, darles un agradecimiento, porque la verdad es que me dejaron dedicar tiempo, me pagaron unas cuantas máquinas en Amazon para romper unas cosillas que luego veis que rompí, preguntas en las listas que había gente muy muy potente y me parecía lo justo, no a César lo que es de César. Lo de rompiendo el estilo Las Vegas, esto es de un tema que he estado mirando en el último año y medio, bueno, llevo unos meses que no lo miro mucho, pero como hace año y medio, 2 años, empecé a mirar unas cosillas y he dado algunas charlas por ahí. La de la derecha es en la Black de Europa del año pasado y esta de aquí abajo es de la DEFCON de este agosto. Entonces le he llamado de Las Vegas, esta la DEFCON en Las Vegas, porque he hecho como un breve resumen porque he imaginado que aquí habrá gente de todo, habrá gente que os dediquéis a la seguridad y estáis puestos en el tema, habrá gente que sois interesados en la seguridad pero a lo mejor no os dediquéis a esto, y he puesto 3 o 4 cosas de ataques que han salido sobre SSL para poner un poco en contexto el tema, y entonces muchos de ellos pues se presentan en Black Hat o DEFCON, que son 2 conferencias que hacen en Las Vegas, se han presentado muchos allí y por eso he llamado así a la charla. Entonces vamos a ver un poquillo. Cuando hablamos de SSL, PKI y todo eso, la gente lo que le viene a la cabeza es esto pues hay unas entidades de certificación que confían en unas entidades, unas autoridades intermedias de certificación que a su vez confían o firman los certificados de host de las máquinas o otras autoridades intermedias y todo esto. Entonces sabéis que todo está unido por un tema de confianza y que se genera, pues tú vas y dices, oye, pues yo soy el propietario de tal dominio, y lo demuestras de cierta manera. Hay entidades que te piden más información, otras que te piden menos, y entonces dices, pues yo soy lo que sea, pentester.es, que es mi blog. Yo lo demuestro y a mí me dan un certificado para ese host, www.pentester.es, y eso pues va firmado por ellos, con lo cual tiene una confianza por parte de los navegadores. Viene con unas fechas en las que lo firma y en qué fecha se revoca, que eso es importante, como veremos después. Y bueno, y viene firmado para un host concreto. Yo no puedo utilizar mi certificado y utilizarlo cuando os conectéis a Google para deciros que yo soy Google, porque en el certificado pone quién soy yo, ¿vale? También habréis visto esto, que es el tema de las listas de revocación. Y es que, claro, tú una vez que alguien emite un certificado, los certificados pues te los pueden robar, se pueden generar por error. Y entonces, ¿qué pasa? Porque ya está firmado y si ese certificado es de confianza, es de confianza. Pues lo que hacen las TECs es que publican unas listas, que es decir, vale, todo lo que yo he firmado es es bueno, te tienes que fiar de esto, menos lo que yo te ponga en esta lista. Y normalmente las propias listas vienen, si miráis el propio certificado, pues veréis dónde están las CRLs que llaman, la lista de revocación, y ahí pone una información más o menos así. Bueno, está en formato binario, pero si lo decodificas sale así. Entonces sale el número de serie del certificado y en qué fecha ha sido revocado. Entonces, cuando tú conectas a una página y esa te da el certificado, tu navegador mira si es de confianza y todo el rollo y no sé qué, y entonces coge y mira si el certificado está en la lista de revocación o no. Y si no está, es válido y no está en la lista de revocación, tira para adelante. Y si no, pues no tira para adelante.
pero hay más. O sea, eso es casi todo el mundo cuando dice, no, es SSL, y la gente piensa en eso. Pero SSL tiene más por debajo. Si viéramos cómo funciona SSL, lo primero que hacen, primero que nada, y esto a lo mejor en una captura de Wireshark que tengo ahí se verá mejor, lo primero que hacen es negociar el protocolo. Habréis oído esto de que si es SSL versión 3, que si TLS, TSL versión 1.0, 1.1 o 1.2. Pues lo primero que hacen es negociar qué protocolo van a utilizar. Cuando se han puesto de acuerdo sobre qué protocolo van a utilizar, entonces se ponen a hablar de qué algoritmos de cifrado van a utilizar en esa comunicación. Y cuando ya se han puesto de acuerdo en qué algoritmos de cifrado van a utilizar, entonces se intercambian los certificados con sus claves públicas y tal, se cifran la clave, negocian la clave precompartida que van a utilizar para transmitir los datos, porque los datos se transmiten con una clave que se genera en ese momento, es decir, dos conexiones no van a ir cifradas por la misma clave, ¿vale? Y ya se pone en marcha. Por ejemplo, esto de aquí es una conexión normal y si veis el client hello, ¿vale? Esto es un handshake. Aquí pone TLS 1.2. Si tu navegador siempre va a intentar conectar con el protocolo más alto que tenga, más seguro que tenga. Si el servidor le rechaza y dice no, entonces irá por el siguiente. Y se lo vuelve a rechazar, irá por el siguiente hasta que el navegador diga no puedo hablar peor, o sea, no puedo utilizar un protocolo más malo que esto, y entonces no cortará la conexión, ¿vale? Pero en el caso de que tenga esto, si os vais al contenido, veréis que por ahí hay algún sitio que dice, ¿qué soporto? Y dice, vale, pues el navegador que yo estaba utilizando aquí, que era el Safari de este Mac, soporta todos estos mecanismos de cifrado, ¿vale? Todos estos de aquí. Y cuando el servidor hace el server hello, ya le dice, pues de todos esos que tú me has dicho, escojo este. O sea, que él hace así y dice, todo esto tengo para elegir. Y dice, este. ¿Vale? Que luego veremos cómo hay técnicas en las cuales un atacante puede interceptar eso y cuando dice todos estos, borrar los seguros. Y decir, elige de entre los inseguros, ¿cuál quieres? ¿El malo, el de la contraseña 1234 o el del 0000? Y entonces el servidor dice, el del 1234, que es mucho más seguro. Entonces, ahí los atacantes pueden hacer cositas. Con todo esto podemos ver que hay, como podéis pensar, hay varios puntos en los que un atacante puede atacar SSL. Y de hecho a lo largo de estos años hemos visto pues en las principales conferencias como ha habido gente que ha roto, a veces totalmente, a veces para casos particulares, SSL atacando diferentes puntos. Entonces tengo aquí algunos como referencia y luego veremos el que yo presenté este agosto pasado en Las Vegas, por dónde van los tiros, ¿vale? Una de las maneras pues fue, por ejemplo, ha sido cuando os ha dado cuenta, os sabéis del caso de DigiNotar, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero sabéis de quién os hablo. Te comprometen una CA y como toda la PKI está basada en la confianza, te comprometen una CA y te pones a firmar certificados de otros hosts y todo el mundo confía en esa CA, ¿vale? Entonces eso es un problema y eso ha pasado. Hubo una gente, un grupo de investigadores que yo cuando vi la lista, eso eran como no sé, cuando escribieron el paper escribieron 3 líneas cada uno o algo de eso, porque eran como 7 o 8 tíos y presentaron en la Chaos Computer Club de Berlín hace ya años. Los tíos aprovecharon certificados que aún estaban siendo firmados con MD5 para llamaron a la charla así, MD5 considerado dañino hoy. Y entonces lo que hacían los tíos era que encontraron, cogiendo un montón, un clúster de PlayStations 3, supongo que serían en aquel entonces, los tíos se ponían a buscar, a generar, pedían un certificado de un dominio suyo y al mismo tiempo intentaban encontrar uno cuyo MD5 fuera igual, ¿vale? Pero en ese MD5 le decían que eso era una CA intermedia. Entonces, como la manera en la que se firman estos certificados es que se hace un digest, en este caso era MD5, de todo el contenido y luego se firma, si tú consigues 2 certificados, uno que es de mi hostpentester.es y consigo que alguien me lo firme y yo consigo generarme un certificado de autoridad intermedia que al hacer el MD5 sale el mismo valor, yo puedo utilizar el valor del MD5 cifrado, o sea, firmado por esta CA
para mi certificado y mi certificado es completamente válido. Entonces utilizaron esto para generarse una CA ellos, con lo cual luego se pusieron a firmar y hicieron lo que les dio la gana, claro, como hubiéramos hecho todos, sinceramente. Luego ha habido otros ataques que han ido un poco más a lo que es ya la comunicación del cifrado en sí mismo. O sea, ya han negociado protocolo, pues cuando van a hablar del algoritmo de cifrado que van a utilizar, pues por ejemplo el BIST o el PUDEL pues lo que utilizaban era problemas que surgían al utilizar, en este caso el BIST, pues el cifrado de bloques, que de hecho esto fue un poco porque era un problema que había en el certificado de, o sea, en el cifrado de bloques. Entonces todo el mundo dijo que todo el mundo se pasara a RC4, que al ser de flujo no tenía este problema. Un tiempo después dijeron, no, que RC4 está súper roto y también se puede romper. Y en fin, ha sido un poco follón. El PUDEL lo que hacía era un poco lo que os comentaba antes. Lo que hacía era bajar, hacer un downgrade que se llama a SSL versión 3. Es decir, se ponía en medio y cuando el navegador decía, oye, TLS versión 1.2, en la que él decía, no. TLS versión 1.1, él decía, no. 1.0, no. Y entonces cuando decía la versión 3, decía, vale, versión 3, ok. Y entonces ya se ponía a dejar pasar la comunicación y entonces ese protocolo aprovechaba ahí una vulnerabilidad y lo rompía. ¿Vale? Pero como veis es diferente, no estaban atacando PKI aquí, estaban atacando lo que era el cifrado. ¿Vale? El freak era también parecido. Cogían y utilizaban otro downgrade attack y entonces utilizaban una función que creo recordar que decían que la puso el gobierno de los Estados Unidos para que obligarles a negociar un algoritmo de 512 bits, una clave de 512 bits, y entonces cogían en Amazon unas cuantas máquinas y en cuestión de unos minutos sacaban la clave de 512 bits, porque hoy en día una clave de 512 bits se puede sacar. ¿Vale? El crime y el bridge, esto cuando lo leí me quedé alucinado, porque me encantó. En lo que se basaba la idea era en que por motivos de eficiencia, tanto HTTP como el propio SSL tienen mecanismos de compresión. Entonces comprimen y luego cifran. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando comprimen y luego cifran? Si tú encontrabas una página que tú le podías mandar una cadena de alguna manera, un enlace que pinchas, o cuando visitaba o cualquier otra página le metías imágenes que apuntaran a esa página y obligabas al navegador del usuario a conectar a esa página, lo que podías obligarle, o sea, si encontrabas algún sitio en la página que lo que tú le mandabas te devolvía algún trozo en la respuesta, entonces podías hacer una cosa, y era que si por ejemplo el token de sesión empezaba por AAAA, si tú haces que refleje algo que es BBBBB, imaginaros que esa información comprimida son 100 bytes, pero si tú le mandas para que refleje AAAA, como coincide con un contenido que ya hay en la página, al comprimirlo va a ser más pequeño de 100 bytes, ¿verdad? Porque el tema de la compresión es que coge, por ejemplo, esta cadena de aquí y dice, vale, pues la cadena 1, la cadena 0 va a ser esto, y luego ya simplemente dice 0 y ya está. La cadena 1 va a ser esto de aquí, y entonces luego dice 1 y está comprimiendo, ¿vale? Pues entonces lo que hacía era eso, empezaba a reflejar, empezaba a utilizar esto y decía cookie igual a, es grande, ese no era, cookie igual B, ostras, este es más pequeño, pues quiere decir que cookie igual B aparece por algún sitio, cookie igual B a, y iba probando hasta que al final iba sacando uno a uno los valores de la cookie, observando el tamaño de esa información cifrada, porque antes estaba siendo comprimida, ¿vale? Ahí uno utilizaba la compresión de HTTP y el otro de SSL. Pero la idea me pareció bastante chula. También ha habido fallos en la implementación. No sé si acordáis del Apple Go to Fail, que el pobre desarrollador se pensaba que estaba programando en Python y dijo, un tabulador y esto está dentro de él. Pero no. Entonces al final resulta que se saltaban unas comprobaciones aquí y se podía hacer man in the middle de SSL con certificados que no. ¿Vale? Y bueno, lo mismo con Headbleed y tal, que tú le decías sácame esta información de este rango y te escupía un cacho de la memoria y ahí podía haber claves y podía haber...
¿vale? Pero esto eran más fallos de implementación, ¿verdad? Y luego había otros tipos de ataques que son completamente diferentes, porque todos los que os estoy comentando así muy rápidamente, evidentemente no estoy entrando en mucho detalle, pero todos son intentando romper el cifrado. Y el SSL Strip llevaba a otra aproximación. Entonces, no voy a romper el cifrado, voy a evitar que lo uses. Porque como probablemente todos nosotros cuando vamos a acceder a nuestro correo de Gmail no tecleamos https://mail.google.com, sino que tecleamos mail.google.com y mágicamente aparece el SSL. Lo que decía es, vale, pero cuando tú tecleas mail.google.com, la primera conexión es HTTP. Y entonces el servidor de Google te dice, no, cámbiate a HTTPS. Pero si el atacante intercepta esa primera conexión a HTTP y lo que hace es que cada vez que a nuestro navegador le llega algo que tiene una redirección, un enlace, lo que sea, a HTTPS, esta herramienta lo reescribe y dice, no, HTTP. Obligas al navegador del usuario a estar siempre en HTTP, es decir, sin cifrado. ¿Vale? Esto así como breve introducción. Todo esto, en medio de todo esto, más o menos como yo empecé a mirar estos temas, fue mirando cómo funcionaba el HTTP Strict Transport Security, que es un mecanismo que sacaron para evitar que la gente hiciera utilizar el SSL Streams. Entonces, básicamente, en lo que consiste es que cuando tú conectas por HTTPS, el servidor te devuelve esa cabecera, y esa cabecera pone ahí 3 millones, ¿no? Max 8, 3 millones, no sé cuántos. Eso lo que quiere decir es, vale, durante los próximos 3 millones de segundos, aunque el usuario teclee mail.google.com, aunque pinche un enlace que sea http://mail.com, mail.google.com, nunca vas a visitarme por HTTP, solo HTTPS. Y entonces con esto se evitaban todos estos ataques de SSL Strip. ¿Qué es lo que pensé yo? Pues yo de hecho esto me surgió porque yo trabajaba en una empresa, hacíamos consultoría, hacíamos pentesting y de vez en cuando los comerciales nos decían, vete a hacer una demo al cliente y tal, para que vean, asustarlos un poco y tal. Y teníamos unas cuantas demos, bueno, yo como ya no trabajo en consultoría ya puedo decir estas cosas. y bueno, que no quiere decir que no haya que estar un poco asustados a veces, Pero bueno, el caso es que teníamos unas cuantas demos y una que teníamos era la con SSL Strip. Y cuando la fuimos a probar para ir a un cliente y tal, probamos con Gmail, no va. ¿Qué coño pasa? Esto no va. Y entonces lo probamos con otra página, sí para salir del paso porque había que enseñarle algo al cliente. Y lo que pasó, pues luego nos pusimos a mirarlo y tal. Y entonces salió este tema. Entonces descubrí que existía el HTTP Strict Transport Security, que a veces se llama HSPS, abreviando. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Dije, vale, pues vamos a ver. Si aquí hay una conexión HTTPS y yo sé que durante 3 millones de segundos ese navegador va a estar protegido, pues ya está claro. Yo lo que necesito es una máquina del tiempo. Necesito irme 3 millones de segundos al futuro, hasta donde las cachés esas, donde se guarda esa información, caduquen, ¿verdad? Y entonces cuando eso pasa, esas cachés caducan y la siguiente vez que el tío teclea mail.google.com, ya el navegador cree que ya han pasado esos 3 millones de segundos y nos deja, vamos, la víctima está a nuestro alcance. Luego había otra protección que era adicional, digamos, que era que para los dominios conocidos, o sea, Google, Facebook, pues, todos estos, PayPal, todos estos, resulta que los navegadores decían, vale, y si es la primera vez que el tío conecta después de limpiar la caché o después de conectar, o sea, de instalar el navegador, esos usuarios están desprotegidos. Pues vamos a incorporar una lista que vamos a llamar preloaded list, en el que vamos a meter ya ahí los sitios conocidos que queremos que estén protegidos por HSPS. Entonces, ¿qué pasó con esto? Cuando yo me puse a mirar dije, vale, estoy jodido, porque estos de aquí no voy a poderlos atacar, porque además tú leías la documentación y decía, no, estos están configurados out of the box.
¿vale? Esto es lo que decía Google, pero es que leías la documentación de Firefox y te decía lo mismo, decía que is enforced by default, o sea, está, vamos, que estás jodido. Y varios desarrolladores de navegadores y varias empresas que utilizaban esta protección comentaban eso. ¿Qué es lo que pasó cuando me fui y hice un par de pruebas y le pegué un vistazo al código fuente del Chromium? Que en realidad lo precargaban con un valor de 10 semanas. Es decir, no era verdad lo que ponía en la documentación. Seguramente el que hizo esto y que programó esto no es el mismo que escribió aquella documentación. Y entonces pues uno dijo, estos son 10 semanas, y al otro 10 semanas le parecía mucho. Que esto es, sabemos que estas cosas pasan a veces, pero no deja de ser muy incómoda la situación. Entonces con todo esto dije, vale, pues entonces lo que necesito yo es alguna manera de... Eso es muy fácil de decir, lo subo en un DeLorean y nos vamos, ¿no? Entonces dije, ¿puedo yo cambiar la fecha de un equipo desde la red? Y entonces me puse a pensar y me puse a... Arranqué ahí el TCP/dump y me puse a mirar a ver qué pasaba en mi red. Y entonces me di cuenta que todos los equipos, por lo menos los que tenía en mi casa, estaban mandando paquetes NTP. Pues nunca se me había ocurrido mirarlo, pero tiene todo el sentido del mundo, porque es un protocolo que está pensado para eso. Y entonces dije, bueno, pues voy a mirar. Estuve mirando y no encontré nada. Sí, hay servidores NTP, pero no encontré nada en el que yo pudiera decirle, no, ahora da esta fecha, ahora da la otra, ahora determinadas cochinadas que yo quería hacer. Entonces me programé esta herramienta, que la llamé DeLorean, y básicamente es un servidor NTP escrito en Python, pero que tiene una serie de flags en el que le puedo decir, pues por ejemplo le puedo decir, bueno, el -n es para que no enseñe un banner, que luego veréis, pero por defecto creo que lo mueve 1000 días al futuro, si no recuerdo mal, pero le puedo decir, contesta con exactamente el momento de hoy, pero 10 días en el futuro. Puede ser días, pueden ser años con Y, pueden ser meses, pueden ser minutos. Puedo decirle devuelve esta fecha en concreto, o puedo decirle devuelve cualquiera, aleatoria, ¿vale? Y alguna otra cosa más que le fui metiendo, pero que ha resultado menos útil. Con todo eso, pues vamos a ver cómo está el tema. Como siempre, tengo el vídeo de Failover, por si acaso, ya sabéis que las demos en vivo tienen su cosa. Pero bueno, voy a parar esto. Vale, vamos a poner una regla de IP tables. Esta máquina es un router, y entonces tengo varias máquinas detrás y esta hace de router, ¿vale? Estoy simulando un man in the middle que haríamos de otra manera, pero que como no estamos hablando de man in the middle en sí mismo, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces vamos a interceptar este par de puertos. Uno es el puerto 80 y otro es el de NTP, que es el 123 UDP. Y entonces vamos a ver, tenemos aquí varios navegadores, una máquina virtual. Entonces vamos a meter de mail.google.com. Veis que se ha pasado a HTTPS a pesar de que yo tengo interceptado el puerto 80, ¿verdad? Y debería haberlo interceptado, ¿verdad? Yo solo he puesto mail, pero es que esa página está protegida por HTTPS. Es lo mismo, es un Firefox, y este que es un Chrome, lo mismo. Vale, entonces vamos a ver lo que pasa ahora. Tenemos ahí los tres navegadores. Vamos a arrancar DeLorean. Así mucho mejor. Y vamos a ver qué pasa cuando se actualiza la fecha. Bueno, ahí veis paquetes que va diciendo enviado tal, te estoy mandando al 2019. Y aquí vemos que el equipo se ha ido a 2019. Entonces ya ahora es el momento crítico de la demo. A ver qué pasa cuando le decimos ahora otra vez. Ups, ¿dónde está? Ahí va. Aquello era Opera, esto es Firefox.
y esto es Chrome. Ups. Pues no hay HSTS. ¿Qué le vamos a hacer? Básicamente lo que hemos hecho es lo que os estaba contando. Hemos arrancado un marín de middle de NTP, lo hemos capturado, le hemos dicho a nuestro equipo que han pasado 2 años, la caché que tenía ha caducado y así cuando teclea ahí ya no hay HSTS porque ya no hay de nada de eso. ¿Vale? Muy bien. Vale. Pues ya sabemos que tenemos un DeLorean y que podemos hacer cosillas, pero no todos los sistemas operativos, digamos, implementan NTP, todos los que he visto yo, pero todos tienen sus peculiaridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estuve mirando unos cuantos, evidentemente no los he mirado todos. En Ubuntu era simplemente cada vez que la interfaz de red subía y bajaba, sincronizaba. Es decir, tú tienes un Ubuntu en una red wifi y lo de autenticas y lo echas y cuando vuelve a entrar, sincroniza. Con lo cual es relativamente fácil hacerle sincronizar. Y tampoco, por lo menos las últimas versiones que estuve viendo yo, no vi que tuviera ninguna protección especial de que te lo pudieras llevar más o menos tiempo al futuro, ¿vale? Al futuro va pasado. Fedora antes era un poco cachondeo, cada 3 minutos lo mandaba y aceptaba lo que fuera, ¿vale? Pero últimamente ha hecho algo similar a lo que ha hecho Mac, que luego veremos lo que es, que lo que hace es, en lugar de cuando recibe la hora, cambiar la fecha del reloj, acelera o retrasa el reloj. Entonces para estos ataques como que es un poco coñazo, que tienes que esperar mucho, porque acelera, pero acelera hasta cierto punto y tal. Pero cuando arrancas el equipo, las 3 primeras, o si cuando lo arrancas no tiene red, cuando coge red, las 3 primeras veces que sincroniza, porque viene así en la configuración, lo podéis mirar, las 3 primeras veces que sincroniza, acepta a cualquier hora y cambia a cualquier hora. Entonces, el único requisito, por ejemplo, con Fedora es que lo tenéis que pillar arrancando. Con Mac pasa un poco lo mismo. Hicieron algo parecido. Antes, en versiones un poco anteriores, yo la primera vez que hice esto hace un par de años, la versión que tenía yo de Mac, cada 9 minutos, pam, 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 y lo cambiabas la fecha y ya está. Y luego le cambiaron unas cosas y entonces había un servicio que pedía la hora, lo guardaba en un fichero y había otro servicio que leía ese fichero y se encargaba de acelerar o ralentizar el reloj. ¿Qué es lo que pasó? Digo, uy, no funciona. Digo, hostia, le han metido algo, qué guay. Estuve mirando y es mentira, no le han metido nada. Es un bug y no funciona. Y de hecho, si buscáis en internet... Exacto. De hecho, si miráis en internet hay un montón de gente que se queja que cuando se dejan el Mac una semana sin apagar, le pierde hora y hasta que no reinician no vuelve a coger la hora buena. Porque tienen un cacho de bug ahí y no sincroniza. Solo sincroniza cuando arranca. Porque en el script en el que se lanza el demonio, que hace toda esta sincronización, antes de lanzar el demonio, hace una llamada a un SNTP, que es un simple NTP, que ese no tiene el bug y ese sí que sincroniza. Entonces, si no reinicias, sí, ahí tenéis el NTP, lo podéis matar, no sirve para nada. Esto se está consumiendo memoria. Pero pasa lo mismo que con Fedora. Si lo pilláis arrancando, lo podéis pillar. Y luego, porque vos te diréis, pues tú no lo has pillado arrancando. Pero si fijáis, se ha abierto una ventana. Es que resulta que si abres la ventana de la fecha, también sincroniza. Entonces, pues te pueden pillar por eso, ¿vale? Ahí tenéis un enlace en el que hay una persona que lo estuvo analizando un poco a bajo nivel cómo pasaban estas cosas, ¿vale? Windows, sorprendentemente para mí, era el más seguro de todos, primero porque sincronizaba solo cada 7 días, con lo cual era mucho más difícil pillarlo. Da igual que lo reinicies 1000 veces, una vez cada 7 días. Los madrugadas del sábado al domingo, concretamente. Y además tiene una limitación que no permite cambios de más de 15 horas, hacia adelante y hacia atrás. Entonces 15 horas no es suficiente para hacer estas cosas que estábamos haciendo, ¿vale? Hay una opción que si tú te vas y haces una sincronización manual, es decir, si tú vas al reloj y te le das al tab y dices actualizar ahora, eso sí que actualiza la fecha que haya. Da igual, no hay restricciones ahí, ¿vale? Pero el usuario le tiene que dar a mano y tal. En un dominio, lo que trabajéis en una empresa y tengáis dominio Microsoft, funciona diferente. Los paquetes NTP van firmados y aunque van firmados con MD5,
Y yo lo estuve mirando y estuve intentando hacer putadillas varias, colisiones y leches, pero el paquete es demasiado pequeño y como que es un poco fastidiado, al menos yo no lo conseguí. No quiero decir que no se pueda hacer, porque en este sector no se debe decir nunca esto no se puede hacer, pero al menos yo no fui capaz de hacerlo. Hay un dato curioso, y es que esto de las 15 horas no es algo que esté hardcodeado. Depende del servidor. O sea, si es un PC, si es un servidor, si está en dominio, si no está en dominio, y de la versión que sea, este valor cambia. Por ejemplo, en un Windows 7 o Windows 8 de escritorio que no está en dominio, o sea, está en una clave de registro y son 15 horas. Y en un servidor, un Windows 2012, son 48 horas. ¿Vale? Es diferente. Y podéis encontrar que depende de las configuraciones, podéis encontraros con valores diferentes. Pero también dependerá de las políticas del grupo. Si tú en tu política de grupo lo estás fijando a mano, puedes haberlo cambiado. Claro, pero hablo por defecto. Tú, cuando le aplicas determinados roles, al aplicar determinados roles a un servidor, puedes hacerle cambiar esto. Aunque tú no lo sepas que lo estás cambiando, porque al adquirir un rol determinado, entre los cambios que se aplican al servidor, cambia esto. ¿Vale? De hecho, en dominio, como los paquetes van firmados y son más de fiar, esto es todo FS. O sea, acepta lo que sea. Pero vienen firmados y vienen del control de dominio, lo cual es más confiable, digamos. ¿Vale? Esto sí que se me ocurrió una manera de atacarlo, es que, como os he dicho, no en la configuración por defecto, pero había mucha gente poniendo tutoriales, hay gente que decía, joder, es que mi Windows, claro, se sincroniza solo una vez cada 7 días y eso es mucho tiempo porque me pierde varios minutos en una semana y tal y cual y no sé qué. Entonces había gente que decía, tutorial para cambiar lo que te actualice cada hora el Windows. Claro, entonces, ¿qué se os ocurre que puede pasar si yo puedo saltar hasta 15 horas y una persona cambia la frecuencia de sincronización de hora en menos de 15 horas? O sea, que sea cada 15 horas o menos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que si yo puedo saltar 15 horas y yo sé, por ejemplo, que dentro de 15 horas vas a hacer otra sincronización, yo puedo saltar 15 horas menos 3 segundos y esperar 3 segundos a la siguiente sincronización. Volver a saltar 15 horas menos 3 segundos y esperar otra vez. Y así, hasta que me salto el tema este, ¿vale? No os he puesto la demo por no alargarlo de esto, porque si no, no me va a dar tiempo, pero tengo por ahí vídeos en YouTube, en el blog y tal, en el que está la demo de esto. Pero no es una configuración por defecto de Windows. Una persona tiene que haber cambiado este parámetro, ¿vale? Pero os lo podéis encontrar, ¿vale? Lo llamé Time Skimming Attack porque Stone Skimming es en inglés cuando tiras la piedra y va pa, 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 pa. Como podéis ver, no es que la técnica sea la panacea, no puedes cambiar la fecha en todos los equipos, algunos solo cuando arrancan, otros siempre, otros es muy difícil, pero al final sí que hay una cierta cantidad de equipos a los que sí que les puedes cambiar la fecha, ¿vale? Luego, además de esto lo presenté, esto del HSTS, lo presenté en la Black Hat de Ámsterdam el año pasado. Inmediatamente, al día siguiente, me escribió gente del equipo de desarrollo del Google Chrome para decirme, oye, que ha habido alguien que estaba por allí y nos ha dicho esto. O sea, cuéntanoslo bien, porque nosotros no hemos ido a nadie, porque estamos ahí en Estados Unidos y vamos a la Black Hat de Estados Unidos, que queremos ver a ver qué pasa. Entonces me estuvieron mandando correos y uno de las personas que mandó decía una cosa que era verdad, que yo en ese momento, cuando tú das una charla, llega un momento en el que congelas lo que estás investigando y dices, hasta aquí la charla que voy a dar dentro de 2 meses, pero tú sigues mirando cosas, pero no las incorporas. En el momento que escribieron esto yo estaba mirando ya otras opciones, pero no estaban maduras para la charla que di. Pero el tío efectivamente decía, muchas cosas pueden ir mal cuando el reloj pues no funciona bien, lo puedes manipular. Y efectivamente es así, no solamente es un tema de cachés. Hay muchos más temas. Entre otras cosas, puedes utilizar certificados SSL de los que hablábamos antes, que eran válidos en el pasado. Es decir, certificados que estaban caducados, ¿vale? Podemos, por ejemplo, este certificado se emitió en 2008 y era válido hasta 2010. Con lo cual, hoy en día, este certificado en un navegador diría caducado, salvo si le cambiamos la fecha al ordenador. Y en ese caso dirá, guay, este certificado está bien. Que puede parecer una tontería, porque tenemos el certificado pero no tenemos la clave privada. Más o menos.
Y aún así, aunque pudiéramos tener, imaginad por ejemplo que tenemos que tenemos una clave privada porque ese certificado fue hackeado, por ejemplo, entonces digo, bueno, pues ese certificado entonces estará en una lista de revocación, que era lo que hablábamos antes. ¿Qué es lo que pasa con las listas de revocación? Que al final es un fichero. Un fichero es finito. No puedes meter en una lista de revocación todos los certificados que han sido revocados durante toda la historia de Internet. ¿Vale? Eso no es escalable. Entonces, esa es la idea que yo tenía. Digo, no puede ser. Entonces me puse a mirar y en el estándar lo que decía es que una entrada no se debe borrar de la CRL mientras el certificado sea válido. Y ya está, ¿vale? Y cuando no es válido, ¿qué hacemos? Pues cada C ha hecho lo que buenamente ha creído conveniente, y eso yo me puse a jugar y dije, vale, pues voy a hacer una prueba rápida, porque tampoco tengo un histórico del día de certificación. Yo voy a mirarme las páginas más conocidas, voy a mirar qué CAs firman sus claves, voy a mirar en qué fecha se creó esta CA y cuándo fue el primer certificado revocado. Y voy a asumir que si hay mucho tiempo entre la creación de la CA y el primer certificado revocado, es que han estado limpiando la casa y han estado borrando certificados antiguos que estaban caducados, ¿vale? Y entonces encontré pues, que había efectivamente algunas que decían, mira, esta se creó en 2008 y en 2012 el primer certificado revocado y el siguiente en 2014. Vuelve un poquito. Y este lo mismo, este tiene 1709 certificados revocados, se emitió en 2006 y hasta 2012 no le hackearon a nadie que tenía esta CA. Entonces era como un poco sospechoso. Había otra opción que era que dices, bueno, si hay otra opción que ahora están usando mucho, que es en vez de tener la CRL, es que se verifica por internet. Hay un protocolo que se llama el OCSP, que lo que hace es que nuestro navegador se conecta a internet, le dice a unas APIs, le dice el serial y le dice si es válido o no. Y yo dije, vale, pues con esto a lo mejor tiene solución al problema. Pero no, porque resulta que me puse a hacer más pruebas y yo esto me quedé así cuando lo vi, porque yo esto no sabía que era así. Mirad, fijaros que llevo años dedicándome a esto. Y es que, ¿qué es lo que pasa cuando tu navegador intenta comprobar un certificado y esa API no responde? Tira. No, que vuelve a intentar. Optimista, ¿quién es el optimista? Optimista, no, carga la página. No, ni vamos. Si no puede comprobar, o sea, si tú estás haciendo man in the middle y tienes un certificado robado, aunque esté revocado, simplemente coges y conexiones que veas que van a la API, haces drop, ya está. Y el antivirus no tiene nada ahí, no hace ninguna función, porque los antivirus también tienen seguridad para navegar por internet. Yo hay páginas que he entrado y el antivirus directamente no me la muestra, me dice esta página en nuestra base de datos dice que dependerá de cómo lo implemente cada antivirus. Yo la verdad es que el estudio lo he hecho sobre el sistema operativo base, no me he puesto a estudiar los diferentes antivirus si tienen alguna protección adicional, no te sé decir. Y con todo esto, pues dije, bueno, pues vamos a poner, como yo puedo utilizar certificados antiguos hoy, porque voy a cambiar la fecha de los equipos, pues a lo mejor puedo reutilizar ataques que se utilizaron en el pasado, ¿vale? Vamos a resucitar un poco. Lo único que necesito es necesito replicar lo que se llama Certificate Chain, donde necesito todas las claves públicas, desde la de la CA madre, digamos, intermedia, hasta la clave pública del certificado del host que quiero suplantar. Necesito que la CA raíz siga en el navegador, porque a partir de ahí es donde se construye. Si el navegador ya no se fía de esa CA root, ya no tengo nada que hacer. Y necesito sacar la clave privada del host, ¿vale? Y ya me da igual que estén expirados o lo que sea, ¿vale? Entonces esto de aquí, evidentemente de todo esto que os estoy contando, sacar las claves públicas, los certificados de todo esto, es fácil. Te pones a buscar en internet, pegas en Google el serial number de un certificado y lo vais a sacar, las públicas. Bueno, entonces esto se saca en un momento. Y lo difícil es la clave privada, entonces me interesaba mucho
conseguir la clave privada, o sea, estar seguro de que no iba a gastar un montón de tiempo consiguiendo la clave privada para luego que no me valiera porque resulta que la CEA ya no está en el navegador o que alguna de las CEAs intermedias es muy débil y la tiene baneada el navegador o alguna cosa de estas. Entonces hice una herramientilla para ayudar que lo llamé CRL Checker, que tú le pones una clave pública y claro, esto el tema es que para yo probar esto con un navegador, o sea, si yo cojo y intento coger este certificado, ponerlo en un Apache y visitarlo, el Apache no arranca, porque el Apache necesita clave pública y clave privada. Pero si miráis el handshake de SSL, la clave privada no hace falta para nada hasta que no empieza el cifrado. Entonces, el servidor le da al navegador el certificado antes de que haga falta la clave pública. Entonces lo que hice fue que me implementé con Scapy ese protocolo hasta darle el certificado. Entonces esto yo lo pongo, por ejemplo, y si lo visito con un navegador, ¡pap!, sale esto. Que si yo le digo a seguir, esto va a pegar un petardazo porque no tengo clave privada ni hablar protocolo ni nada. Pero el navegador se cree que están hablando, estoy hablando TLS y tal, ¿no? Entonces si le dices que te diga los detalles, te dice, esto está expirado. Eso me da igual. Esto no es para el nombre. Este certificado no se ve, ¿no? ¿Vale? Este certificado no es para el nombre que tú estás conectando. Eso me da igual también, porque estoy accediendo a una IP, con lo cual es normal. ¿Vale? Pero dice, esto no lo conozco porque el certificado que lo ha emitido no lo conozco. No me vale. Porque quiere decir que esto al final de la cadena hay algún punto en el que se está rompiendo. Vale, entonces haciendo esto, al final encuentras uno que dice, este me vale, voy a por la clave privada de este. ¿Vale? Y así es como lo hice. Me busqué algunos ejemplos para hacer las demos. Y entonces dije, bueno, voy a buscar algún certificado débil. Es decir, ahora mismo las claves que encontramos son RSA de 4096. Eso, vamos, no sé cuántos GPUs tenéis en casa, pero yo no rompo eso. Entonces dije, bueno, pues voy a buscar en alguna base de datos. Encontré una base de datos de 2010 de un montón de certificados de claves públicas de alguien que había escaneado todo de internet y lo había guardado aquí. Y sí, no sé, debe ser fácil, ¿no? Porque y entonces me lo bajé, la base de datos esta, eran unos cuantos gigas, y busqué certificados de menos de 1024, porque más o menos cuando lo del Freak, pues ya salió que utilizando unas cuantas máquinas en Amazon y tal, podías craquear claves de 512, por ejemplo, con cierta facilidad. Entonces busqué esto y me salieron unas cuantas. Y dije, vale, salen unas cuantas, a ver si encuentro alguna interesante. Como era de 2010, las chulas, ya no estaban, ¿no? Porque ya habían cambiado antes y no encontré ninguna base de datos anterior. Si hubiera encontrado una base de datos anterior, a lo mejor hubiéramos encontrado claves más interesantes, más de los principales proveedores, ¿no? Pero aún así, dije, voy a buscar. Y entonces resulta que dije, como esta charla le iba a dar en Las Vegas, digo, pues voy a dar un vistacillo, a ver qué hay por Las Vegas. Y entonces, cuando me puse un vistacillo, encontré casinos online. Y entonces aquí, ¿cuántos habéis visto 21 Blackjack o 23 Blackjack? Y dije, no hago esta demo ni de coña en Las Vegas. Que me cogen ahí y me meten en un cuarto negro, un cuarto oscuro de estos. Y dije, voy a buscar otra cosa que sea un poco menos peligrosa. Y entonces encontré una página de Disney. Y dije, bueno, Mickey me impone menos, ¿no? Entonces dije, pues vamos a hacerlo. Hice esta prueba que os he dicho, me salía que podía utilizar el certificado. Entonces me cogí 4 máquinas en Amazon con GPUs y lo dejé ahí, estuvieron 3 o 4 días ahí rascando GPUs, ¿vale? Creo que costó $130 o algo de eso, o sea que tampoco era nada desorbitado. Y con $130 se factoricé el número y con los 2 números primos con los que se había generado, pues ya generé la clave privada, ¿vale? Entonces ya tenía la clave pública y la clave privada y toda la cadena. Entonces, esto es lo que hice. A ver... Dejadme que ponga esto porque es para utilizar el host virtual que toca para la demo. Vale, y en este caso vamos a interceptar el NTP porque vamos a cambiar la fecha del ordenador y el puerto de HTTPS. Le vamos a decir
que nos vayamos 5 años al pasado, ¿vale? Que era la fecha en la que ese certificado que yo había sacado era válido. Y entonces, por no ponernos a hacer cositas, vamos a darle, porque tenemos un tiempo finito, ¿vale? Y esto se actualiza y dice 2010, estamos en 2010. Vale. Y entonces ahora nos venimos aquí, voy a hacer un poquito así de ampliación, y le vamos a ir a HTTPS, y vamos a escribir la S, www.more Disney, era More Disney Rewards, o algo de eso. No era la página principal, pero era una de las páginas. ¡Tachán! ¿Vale? Y si os fijáis, HTTPS, candadito. Aquí está toda la cadena de certificados, Verisign, no sé qué. Y os aseguro que este contenido no es el original. Eso lo aseguro yo. ¿Vale? Entonces, ¿qué más cosas? Este es un certificado que nadie lo ha robado nunca. Lo he roto yo, con lo cual no va a estar en ninguna lista de revocación. Pero aunque yo sospechaba que estar en la lista de revocación podía no ser mucho problema, dije voy a hacer alguna prueba. Voy a buscarme un certificado que sí que debería estar revocado. A ver qué pasa. Y entonces, pues me puse a mirar. Había certificados liqueados. Tengo un amigo que tiene un amigo que se bajó unos cuantos certificados cuando lo pude decir. Y uno que cuando lo vi dije, tengo que hacerlo con este, que era el bug de Debian de PRNG de 2008. Que no sé si os acordáis, pero algún Anazas cambió algo cuando estaba cambiando un código de OpenSSL de Debian, de Debian seguro, pero creo que el código creo que era de OpenSSL. Y lo que hizo es que los números aleatorios que se generaban para generar las claves se basaban solo en el PID del proceso, que en Linux son solo 32.000 opciones más o menos. Que luego, si existía un fichero o no, también hacía algo y eran 60 y alguna mil, pero vamos, ¿sabéis cuánto tarda un equipo de hoy en día en calcular 64.000 claves y hacerse un diccionario de nada? O sea, unas horas, tardó unas horas. Entonces, claro, pero esto era de 2008 y mi base de datos era de 2010. Digo, ¿de dónde saco certificados de 2008? Entonces me puse a buscar y encontré a estos tíos, codefromthe70s.org, que los tíos hicieron un plugin para Firefox que comprobaba algunas cosas de seguridad, tú te lo instalabas y comprobaba algunas cosas de seguridad de las páginas que visitabas. Entre otras cosas, si la página estaba afectada por el bug de Debian o no. Y además mandaba la información para poderla compartir al servidor. Y ellos la tenían publicada y te podías bajar los certificados. Entonces le hice un cacho de wget a la página y me lo bajé todo. Y cogí ese certificado, me tuve que volver a generar yo porque sabéis que se publicaron ya diccionarios hechos y todo el rollo de todo esto de Debian, pero solo para SSH. De HTTPS no encontré nada, ¿vale? De certificados, digamos. Pero bueno, me lo dejé en una máquina con poca capacidad y en unas horas había sacado la clave privada, ¿vale? Y entonces, de hecho, aquí no sé si veis que hay un book.disneylandparis.com, pero ya no quería seguir metiéndoles caña a los pobres de Disney. Este certificado sí que debería estar revocado, porque cuando tú te das cuenta que tienes un certificado débil de este tipo, lo que debes hacer es generar uno nuevo, revocar el antiguo y poner el nuevo, ¿no? Entonces, este debería estar revocado. Vamos a ver si está o no está. ¿Vale? Entonces, vamos a poner esto. Vamos a poner las mismas reglas de antes. Y vamos a decirle a DeLorean que se vaya 8 años para que el certificado pues sea bueno. ¿Vale? He ido cogiendo un sistema operativo, otro y no sé qué, para que lo veáis un poco en todos. Vale, esto es un Fedora, tendríamos que reiniciar para que lo vierais, pero tarda un poquito en reiniciar, entonces lo que voy a hacer, que os vais a fiar de mí,
es... ¿Cuántas cervezas han tomado? Suficientes, ¿no? Para que se cierre. Pues voy a reiniciar el demonio, que sería como reiniciar el equipo, que es bastante más rápido, ¿vale? Entonces, uy, espera, para... ¿De hecho? Ah, ahí está. ¿Vale? Y dice aquí, nos vamos al pasado, a 2007. Y ya estamos en 2007. Y entonces aquí vamos a poner, y resulta que el certificado que encontré por ahí que me pareció interesante era este. ¿Alguien conoce el IETF? ¿Vale? ¿Veis el...? La página parece la buena, ¿verdad? Y aparecen ahí... firmado por Equifax y no sé qué. Espérate que esto es muy pequeño y ahora la he cagado. No puedo. ¡Ah, Dios mío! Menos mal. Menos mal. Vale, pues la página parece la original, pero he hecho una ligera modificación y es que cuando se pincha pues sale, ¿conocéis ANO? Por favor. Uy. Espera. Esto es de alto riesgo, ¿eh? O sea, esto estoy haciendo. Vale, simplemente los enlaces van a una página aleatoria de ANO. Que evidentemente no es el contenido original tampoco. Vale. Esto es como jugar a la ruleta rusa. Esto para la charla de DEFCON lo cambié y puse una de Security Reactions. ¿Conocéis Security Reactions? Porque lo hice como prueba y de 4 o 5 que busqué de ANO, 2 o 3 eran falos y dije, esto no quiero que me pase. Esto no quiero que me pase en Las Vegas. ¿Vale? Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Después, en una red cualquiera te puedes poner como, bueno, si esperas a que tu servidor te dé el NTP, te puedes poner man in the middle, una máquina simulando ser el router y que se pase todo por ti y le des tú el... Sí, claro, es lo que he hecho, es lo que he hecho. Lo que pasa es que he obviado la técnica de man in the middle. Yo ya me he puesto y mi máquina era el gateway. Porque, claro, ya era... O sea, era juntar... O sea, no he querido mezclar dos técnicas pues si lo liaba un poco. Entonces directamente a la máquina le he puesto hasta el router. Pero podría ser una máquina normal, que has hecho RP spoofing, o un ICMP redirect, o cualquier... o un DNS, lo que sea. De hecho, puedes... Si puedes poisonear el DNS, por ejemplo, puedes poisonear el... Qué feo suena poisonear, ¿verdad? Sí. El envenenar el nombre del NTP que quieres suplantar y que venga. Pero eso ya son man in the middle, que es otra historia. Pues muchas gracias a todos.